Hola, qué gusto encontrarnos en este precioso y bello programa Conociendo la Verdad. Soy el apóstol Tito Cubas Mendoza y hoy estamos con cada uno de ustedes retomando el programa porque estuvimos con un pequeño descanso viajando por Chile. Javier también estuvo en los Estados Unidos y allí, ya que hoy todo se ha abierto, se está normalizando en el Perú y en todo lugar, estamos también nosotros retomando nuestras actividades, no solamente en las comunicaciones, en la televisión, haciendo programas de valores, de principios, sino también retomando hoy el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Javier, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Tito. Es un placer realmente estar nuevamente en este programa conociendo la verdad. La verdad es Dios, no hay verdad sin Dios. Por eso creemos que es tan importante que todos lleguemos al conocimiento y a la estatura, dice, ¿no es cierto?, de Jesús, que es la verdad. Ok, mira, nadie puede negar de que estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, muy, pero muy preocupantes. En el lado humano vemos las crisis que estamos viviendo unas tras otras, pero también lo que está preocupando mucho a los gobiernos, a las autoridades y a todas las personas de una ciudad y una nación, que es a nivel global, es el aumento de precios, la inflación que está viviendo el mundo. Hay algunos países tal vez que guardaron pan para mayo, como decimos nosotros, tienen reservas, pero otros países que vienen golpeados, totalmente golpeados, por el COVID, por las autoridades que llegan a gestión y lo único que llegan a hacer es caja para sus partidos, para sus instituciones, para sus proyectos llenos de ambición, de codicia. Vimos una nación sufriente, adolorida, en necesidad, el alto índice de criminalidad, de robos, de muertes y tantas cosas. Otro grupo, al ver todo eso, ¿qué busca? Busca vivir en mayor nivel de perversión para llenar los vacíos que tiene, las tristezas, las dolencias, las necesidades, las carencias. No podemos negar de que mucho efecto de pobreza y de hambre se está dando también por muchos elementos. Pero hoy vamos a ir a la palabra de Dios, Javier, y vamos a ver que Dios, como creador del universo, Él es bueno, tierno, hermoso, precioso, amoroso, un Dios Padre de justicia, pero también es de juicio. Hoy día queremos hablar acerca del hambre. Javier, ¿y con cuál texto vamos a empezar el hambre? El libro de los Salmos, capítulo 105, versículo 16, nos dice una palabra acerca de lo que Dios hace, porque el tema de hoy es el origen del hambre, ¿no es cierto? Y dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¡Wow! Una de las explicaciones que podemos dar al respecto, y Tito te lo has dicho muy bien, estamos en una coyuntura en que el mundo está entrando en una crisis alimentaria mundial. La pandemia, las guerras que están de Rusia con Ucrania, son parte de los orígenes, pero recuerda que todo eso también está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 7, cuando Jesús le dice a los discípulos que oiréis de guerras y rumores de guerra, nación contra nación. Luego dice pestes, terremotos y hay una palabra que dice hambres. Quiere decir que esto ya fue profetizado por Jesús, esto realmente ya es parte de las profecías en el fin de los tiempos. Estamos en tiempos finales, en tiempos proféticos, tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos en donde la humanidad está cosechando el haberse alejado de Dios. Y el hambre tiene un origen. No puede haber hambre si Dios no lo permite, Tito. Y si viene el hambre, viene justamente por nuestras desobediencias. Dice la Escritura en Levítico 26, 26, y le dice esto a Israel, que le falló al Señor varias veces. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, quiere decir que Él es el que quebranta ese sustento, dice
cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no saciaréis. Miren hasta dónde viene todo este origen. Entonces nos damos cuenta que estamos en tiempos en los cuales la iglesia, que representa al reino de los cielos en la tierra, la iglesia tiene que hacer un llamado a la humanidad, un llamado a la sociedad. Tenemos que prepararnos porque estamos cosechando, justamente esta humanidad está cosechando el haberse alejado de Dios. Y el mismo Israel fue tratado fuertemente por el Señor. El profeta Isaías decía en el capítulo 3:1, porque aquí que el Señor, Yahvé de los ejércitos, quite de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Eso quiere decir que no puede haber hambre en el mundo que Dios no lo haya permitido, y es cosecha justamente por un mundo que quiere gobernarse alejado de los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando. Y bueno, sobre ese tema entonces, hoy hay una responsabilidad en la iglesia, porque tenemos que prepararnos para esta crisis alimentaria que viene. En el Perú hay un grave problema. Necesitamos 300.000 toneladas de fertilizantes para el país, para poder sustentar las cosechas en los 6 millones de hectáreas que son las hectáreas productivas. ¿Y qué resulta? No hay fertilizantes. Y debimos haber tenido fertilizantes en Bayóvar. Por las corrupciones no se ha podido hacer porque ahí hay una gran cantidad y no estamos explotando eso. Y solamente estamos atendiendo, más los 50.000 que está comprando el gobierno y los 60.000 anterior, 110.000 toneladas para este año, cuando se requieren 300.000. Quiere decir entonces que casi el 60% de los campos del Perú no van a tener fertilizantes. Entonces no va a haber una gran producción por hectárea, porque con fertilizantes de una hectárea de la papa tú puedes sacar hasta 10, 12 toneladas. Sin fertilizantes solo sacas 4 o 5. Quiere decir que va a haber escasez y tenemos que prepararnos para ello, y esto viene pronto. Tenemos que advertirlos porque es justamente el estar detrás de la idolatría, detrás de imágenes, que generan violencias, producto de un mundo en las naciones de la tierra que quiere gobernarse a sí mismo prescindiendo de Dios. Yo creo mucho, Javier, también que después de lo que hemos vivido, de esta pandemia, siempre definí o describo la iglesia, una iglesia pre-COVID y una iglesia post-COVID. Creo que ese tramo, ese lapso del pre y el post, lo que pasó, las muertes que vimos, la desesperanza, el caos, el desempleo, la necesidad, las carencias, el hambre, los llantos, el dolor, por el lado de la población y por el lado de las personas que dirigen la nación, haciendo comercio de ellos. Una pastilla costaba 30 soles, una mascarita costaba 30 soles. El abuso de no solamente ver a un pueblo sufriendo, adolorido, muriéndose de hambre, muriéndose en una enfermedad inexplicable para esos días, muriéndose de una manera sin aún despedir a sus seres queridos. No había, se mostró, comprobado, sensibilidad humana en las autoridades de poder ayudar a esa nación o a ese pueblo sufriente. Aquí voy. Ahora, creo yo también que la iglesia y muchos pastores y muchos ministros que estuvimos ahí viendo todo eso, vemos este tiempo como una nueva oportunidad de parte de Dios, para que nosotros no solamente estemos sensibles a la necesidad humana, sino podamos discernir el reloj profético que estamos viviendo y en el tiempo que ha entrado la iglesia del Señor ante la venida de Jesucristo y las cosas proféticas que ya estaban declaradas que se iban a cumplir. Tú lo acabas de decir, rumores de guerra, hambre, pestes, hemos pasado la peste, los rumores de guerra se están haciendo realidades y lo que viene secuencia es hambre. Aquí déjame compartir esto para soltarte. Pero también, Javier, yo acabo de ver en el Salmo que más abajo habla acerca de un José.
Un José es un tipo que Dios preparó antes de que todo esto sucediera para que pudiera ser el cuerpo humano, el hombre de paz en esa generación, a quien el Señor le compartía el porqué de esto, el porqué de esto, el porqué de esto y el porqué de esto. Si esto está caminando así como estamos viendo, vamos a poder ver a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, aún visitar a aquellos hombres que presiden las naciones de una manera directa. Claro, yo creo que sí. Yo creo que frente al hambre que viene, frente a la crisis alimentaria mundial que viene, en donde solo los que tienen dinero para comprar alimentos van a poder comer, donde solo aquellos que guardaron alimentos para el tiempo de la escasez van a poder comer, donde los pobres que no tienen dinero van a morir de hambre si no hay solidaridad ni amor al prójimo. Y hemos visto que la humanidad cada vez está más cruel, más descarnada, porque en la pandemia, como tú bien dijiste, fueron buitres de su propio prójimo, no hubo amor al prójimo, y vemos cómo se aprovecharon de esa situación. Frente a este hecho, el consejo de Dios viene justo a través del personaje que tú has mencionado, que es José. José, preparado por Dios, perfecto. Pero en los tiempos de José, Dios le habla a Faraón a través de sueños y le muestra que hay vacas gordas y vacas flacas, trigos que estaban llenos de granos y otros tallos de trigo que estaban secos. Y la interpretación la dio Faraón, a Faraón se la dio José, donde le dijo que las vacas gordas y los tallos llenos de trigo eran 7 años de abundancia, y donde habían vacas flacas y tallos que no tenían trigo, eran años de escasez. O sea, el Señor le avisó a través de la iglesia, a través de José, avisó al mundo que venía hambre a la tierra, que había que hacer algo en el tiempo que todavía habían alimentos. Y el consejo de Dios viene a través de José y establece 4 principios. José, cuando lo interpreta, le dice que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambre, y da 4 consejos. Primera tarea, número 1, nombrar a alguien que se ponga al frente de afrontar la inminente venida del tiempo del hambre. Hoy estamos avisando, como en esos tiempos, que el hambre viene escasez. Algunos no lo creen, pero señores, prepárense porque lo que viene es grande en estos momentos. Y la iglesia está avisando a la humanidad en este instante. Tiene que haber un responsable porque tiene que haber alguien que dirija una política de previsión alimentaria para que la provisión no falte en el tiempo de la escasez. La segunda, hay que delegar responsabilidades en todos los distritos, regiones, provincias, como fue la segunda parte del consejo. Y luego la tercera, construir, ¿qué cosa? Silos, construir depósitos donde guardar, y él ahí aconseja a José el 20% del tiempo de abundancia, que es el quintal de la tierra, era lo que debía que guardarse. Y en el último consejo es, teniendo esa provisión para el tiempo del hambre, pues evidentemente se van a superar y se va a vencer el tiempo de la escasez. Y hay 2 promesas ahí que se cumplen proféticamente. Una, que después de ese tiempo de hambre surgió un nuevo líder para Egipto, para la nación más grande de toda la tierra, que fue José. Quiere decir que hay liderazgos nuevos que vienen después, pero también esa nación se hizo más fuerte, más rica, o sea, vivió un tiempo nuevo tremendo. Quiere decir entonces que se vienen cosas grandes, pero vamos a pasar la prueba, que es la prueba del hambre, y solo el consejo de Dios prevalecerá. Tú que conoces mucho del tema también, Javier, ¿José qué significa? José es un nombre, El nombre José, hebreo. el nombre hebreo José significa regocijo, alegría, porque fue la alegría, fue el regocijo de su padre en esos días. Aquí viene uno de los códigos que quiero compartir. José no solamente pasó un proceso, la envidia, la cisterna, el mercado que lo vendieron, la tentación, la calumnia, la cárcel, sino la Escritura habla de que José era un tipo que aún en medio de siendo esclavo, en medio de la cárcel, dice que Dios lo prosperaba. Prosperidad tiene que ver con el término hebreo ir hacia adelante, removiendo todo obstáculo, toda muralla, todo muro que tienes delante tuyo. Y su nombre determina su naturaleza.
Yo creo que José, en medio de todo ese proceso, que a otro tal vez lo hubiera deprimido, lo hubiera endemoniado, lo hubiera desactivado, lo hubiera intimidado, él entró en todo tiempo haciendo honor a su nombre, contento, lleno de gozo, alegre. Lo voy a resumir, tenía la buena actitud. Porque acuérdate que el Señor lo había mostrado cuando era muy niño, que todos se doblegaban delante de él. La visión predispuso a José para que todos estos elementos y procesos, secuencias que vivió, los viviera en victoria. Y cuando llegó su momento, Faraón le dijo, te voy a llamar Sanat Panea. Javier decía algo muy interesante y me encanta lo que dice Javier, que José describe un liderazgo nuevo, un gobierno fresco que necesitan las naciones para poder ser direccionado, no enfrentar el hambre, porque acuérdate, cuando viene el hambre de parte de Dios no hay nadie que lo pueda enfrentar, pero sí con la prudencia, con la sabiduría, con la dirección de Dios, prever para que ese pueblo que el Señor predestinó en esa generación no mengue, no muera, no desaparezca. Y aquí viene, el nombre de José, ojo, que le puso Faraón fue Sanat Panea. Dios vive y habla a través de ti. ¿Eso qué me hace entender a mí? Que el nuevo liderazgo tiene que tener la habilidad de poder escuchar al Señor. Tiene que tener la habilidad y la capacidad de poder dejarse direccionar por el Señor. El Señor gobernando a través del cuerpo de José. El Señor direccionando a través del cuerpo de José. El Señor ministrando su sabiduría, su inteligencia, su amor a través del cuerpo de José. Ese es el liderazgo que yo creo que Dios va a comenzar a sacar del anonimato. Tal vez tú eres uno de ellos que estuvo viviendo en medio de una vida justa delante de Dios y los hombres, con una conciencia limpia, como el apóstol Pablo hablaba, estos tipos de pruebas, de circunstancias, de adversidades, de problemas, y no entendías por qué. Mientras otros que están haciendo lo torcido, lo perverso, avanzan, crecen, se engordan, como dice el libro de los Salmos también, 74. Tú de repente has estado viviendo tipos de cárceles, de envidia, metido en una cisterna, calumniado, menospreciado, hasta preso. Alégrate. Yo creo que Dios, si has guardado el testimonio y has honrado a Dios hasta el día de hoy, eres uno de los NN, sin nombre, que Dios va a sacar a la vitrina en estos días, José. Javier. En los tiempos antiguos, cuando había épocas de hambre, justamente ahí se originaron dos costumbres antiguas que eran muy crueles. Eran producto ya de la locura, porque cuando la gente está con hambre tiene ya esta locura, de varía. Uno es que comían la tierra, porque como la tierra tiene nutrientes que permite que crezcan las plantas, algunos que creían que era agarrar agua y agarrar tierra y comer tierra. Uno. Y dos, surge el canibalismo en los tiempos de hambre. Hasta esas dos cosas ocurrieron en ese tiempo. Entonces nos damos cuenta que todavía no ha venido lo peor. Hay una promesa que después de esto va a venir lo mejor. Pero ¿por qué tenemos que pasar esta hambre? No nos olvidemos que nuestra nación está bajo el juicio de Dios. Porque esta nación, agoreros, adivinos, oye y adora imágenes. Y es una nación llena de idolatría, como muchas naciones de la tierra. Y evidentemente cuando Dios permite esto, es porque quiere que el hombre entienda que la dependencia del pan para él viene de arriba, no viene del hombre, no viene de las grandes industrias, grandes empresas, porque todas entran en crisis ahorita. Ahorita con las empresas que existen, Tito, se podría producir alimentos para 10.000 millones de seres humanos. Pero ¿por qué no pueden producir ahorita? Subió el petróleo, la economía está en recesión, todo se ha alterado. Cuando vemos que esto ocurre para que se cumpla algo que viene por el pecado del hombre, es que tenemos que aprender, y el mundo tiene que aprender, que a veces los grandes gobernantes de la tierra creen que ellos son los que ponen la agenda mundial,
hoy en estos tiempos, la agenda la está poniendo Dios. Así es. Esa agenda la está poniendo. Y por eso viene este hambre. Este hambre es consecuencia de un castigo y viene por nuestros propios errores. Porque hay pecados en la nación y hay pecados también en la iglesia también, de las cuales tenemos que limpiar también, porque es un tiempo que Dios nos llama a purificarnos. ¿Por qué viene el ayuno, por ejemplo? ¿Por qué viene el ayuno? Porque uno se abstiene buscando purificar. El Señor a través de este hambre va a purificar la tierra y está haciéndolo para que el hombre vuelva a los caminos y vuelva a buscar al Señor. Y esto es tan importante entender, que la promesa, una vez que nos arrepintamos, que invoquemos, que guardemos alimentos, que reconozcamos que el alimento depende de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, como el trabajo, para el sustento del pan, depende de Dios. Es Dios quien abre las puertas y las cierra, porque el cielo gobierna la tierra y nada en la tierra ocurre sin el gobierno del cielo. Esto quiere decir entonces que va a ser un tiempo de quebrantamiento. Y ese quebrantamiento, Tito, va a ser importante antes que un avivamiento, porque el tiempo ya de la cosecha, el tiempo de la nueva generación, el tiempo de la gran provisión como Egipto, por ejemplo, dice la Escritura, que una vez que recogió José tanto trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía ni número, prosperó tanto, hay una propiedad grande que viene, pero todo eso viene después de pasar, y eso viene con el avivamiento espiritual, pero tiene que haber un quebrantamiento. Yo creo que la guerra, la pandemia y ahora el hambre son los quebrantamientos de Dios en estos momentos a una humanidad que quiere prescindir de Dios para poder prosperar. También creo, Javier, que acá en el libro de Amós 8:11 hay una palabra que creo que es compatible también con lo que estamos hablando hoy. Y dice el Señor: ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. Ajá. No será hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrará. En aquellos días los jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos de la palabra de Dios. Se entiende como que viene un avivamiento después del hambre de pan. Por eso hay un paralelo ahí. Acuérdate que el hambre mismo hará que las personas, como que estamos viendo hoy, muchas naciones le han dado la espalda al Señor. Muchas naciones han abandonado al Señor y se han aferrado, como tú decías, se han vuelto ciudades de agoreros, de brujos, de hechiceros, de babalaos, de santeros, de satanistas, añadiendo a eso hombres perversos que buscan solamente lo suyo, donde ya no hay una honra a los padres, la violencia, la maldad, la criminalidad. Pero cuando comience a llegar esto que ya estamos declarando y compartiendo con ustedes, habrá mucho sector que va a buscar a Dios. Y buscar a Dios es buscar su palabra. Y aquí viene el detalle, Javier. Ojo, la iglesia está infectada de falsos mensajes. Porque ahí dice, en el libro que acabamos de leer, Jeremías 29, la dice: no hagan caso a esos falsos profetas que hablan de parte mía, yo no he hablado, dice el Señor. Y dicen, Dios me dijo. Ahora, aquí vamos. Si tú te das cuenta, en estos días que estamos viviendo, hay muchas líneas que se han vuelto a activar de que Dios te quiere hacer rico, Dios te va a dar un montón de... O sea, se vuelve a hablar de lo mismo, dinero, 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 dinero. Y el dinero hoy en necesidad seduce a las personas. Hoy es un ídolo. O sea, hay una seducción tremenda y se ha vuelto un ídolo. Y aquellos también que portan estos mensajes se han vuelto ídolos para la gente. Entonces aún en la iglesia está metido la idolatría. Hay mucha gente en la iglesia Siervolatría. que no la pasa bien, la está pasando mal. Y aquí me encanta cuando dice que esta gente, conozco un poco el trasfondo histórico de esto, dice que la gente buscaba en naciones, traspasaba lugares buscando que alguien le hable la palabra de Dios como una respuesta a por qué está viviendo como está viviendo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice el Señor? ¿Y qué está por venir? Eso era lo que dice. Tenían hambre de la palabra de Dios.
hambre de escuchar una palabra limpia, una palabra correcta, una palabra veraz de parte de los mensajeros. Sin inflarla, sin adornarla, sin manipularla, sin seducirla, sin meterle ningún tipo de elemento que no era el elemento santo, limpio y veraz de la palabra de Dios. Hay tres preguntas importantes cuando ocurre ese tipo de fenómeno. ¿Qué es el hambre? ¿Por qué viene el hambre? ¿Y para qué Dios ha permitido esta pandemia? El hambre va a hacer que va a haber escasez de alimentos. La gente tiene hambre porque no hay alimentos. Y la persona, si no come, muere. O sea, lo vital está allí. Es una maldición, es un castigo, es un trato duro de Dios contra una humanidad que quiere gobernarse a sí misma prescindiendo de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es? Justamente ya se responde por el pecado del hombre, por la idolatría. Pero el para qué sería ya la parte que podemos aportar nosotros en esta parte. Hay un propósito de Dios. La Escritura dice en el libro de Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de haceros mal. Y eso es que importante. No es que Dios quiera hacerle mal al hombre, sino que hay un propósito de Dios, porque esta prueba va a purificar la tierra, va a purificar el corazón del hombre, va a quebrantarlo, porque si no se quebrante el hombre, no hay avivamiento. Y el quebrantamiento empieza desde la iglesia, como tú bien estás diciendo. Por eso, entonces, mucha gente hoy habla de grandes avivamientos y se olvida de la frase de Frank Butterman en el libro El Milagro de Azusa, que decía... Los previos. ¿No? La profundidad de un avivamiento va a ser exactamente proporcional a la profundidad del quebrantamiento. Y eso es tan importante. Entonces el hambre viene porque Dios quiere quebrantar, nos quebranta para purificarnos, nos quebranta para que volvamos nuestros ojos a Él, nos quebranta para darnos una mejor posición espiritual, económica, social, anímica, psicológica para cada uno de nosotros. Como dice que después de eso va a haber abundancia, una nueva generación, una humanidad que después de esa lección dura que va a tener que aprender, va a tener cuidado de no alejarse de Dios, porque Dios es quien está marcando la agenda. Ok, lo que tú hablabas hoy, Jeremías 29 dice, 8 dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. Imagínate. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Y mira lo que dice en el versículo 15. Ustedes afirman que el Señor les ha levantado profetas en Babilonia. Pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que viven en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor. Enviaré sobre ellos, mira, guerra, hambre y enfermedad. Las tres cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Sí, los perseguiré con guerra, con hambre y enfermedad, vuelve a decir. Tres cosas, exactamente. Y los lo que pasa esparciré hoy. por todo el mundo. En cada nación donde los envíe los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla. Pues ellos rehusaron escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes que están en el destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Aquí voy. Y esta es poderosa. Y aquí podemos aplicar lo que dice el 11. Diles, Tito, el libro y el capítulo porque lo están tomando. Jeremías 29, 29, 15 para adelante. Excelente. Pero mira, ahí donde dice el 11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea que hay dos tipos de oyentes del Señor, los que escucharon y obedecieron. Dicho de otra manera, los que están en la jugada de Dios y los que están distraídos y afanados detrás de sus ídolos, que puede ser personas, objetos, dinero, sí, posición, brujería, hechicería, y tantas cosas. Pues bien, yo creo entonces que lo que pasa es que estamos queriendo atender, creemos que el problema del hambre es un problema de los malos gobiernos, malos gobernantes,
más los políticos, y lo clásico y lo bacán es, más fácil es acusar y decir, el culpable es el rey, el culpable es el presidente, el culpable es tal. Miramos a hombres como responsables del hambre y nos olvidamos de nosotros mismos, que esto es para todos. La humanidad es pecadora y todos somos pecadores. Todos los días pecamos de pensamiento, pecamos de sentimiento. Nuestras palabras a veces no son las correctas y sin embargo tenemos, por eso Dios nos tiene misericordia y nos da de su gracia, pero nosotros tenemos que limpiarnos espiritualmente todos los días, porque si no, no podemos estar en la comunión que necesitamos estar con el Señor, porque el Señor habla y habla a través de su palabra eterna, la que se está compartiendo, es una palabra que está ocurriendo hoy. El mismo Yeshua, cuando en Mateo 24 dice rumores de guerra, dice enfermedad, la peste, dice hambre y agrega algo más, terremotos, no está hablando lo mismo que está en el antiguo pacto, ahí en lo que denominan los judíos la Torá. Está ratificando el profeta Jeremías. O sea, Dios tiene un solo lenguaje, no hay contradicción en su palabra. Eso es lo extraordinario, que vemos que hay una armonía en un libro escrito en más de 1600 años, más de 40 autores, muchos de ellos ni se conocieron, casi todos eran judíos, uno era prosélito, el griego Lucas, y sin embargo todos hablan del mismo Dios. Esa es la armonía de la palabra, por la cual sabemos que es infalible y lo que está diciendo no falla. Javier, a esto vamos a añadirle que Mateo 24:7 dice algo muy interesante. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Y también se está prediciendo terremotos, ¿te das cuenta? De grado 8. Ha habido en China esta semana de grado 6.8. Y sabemos que hay una energía acumulada entre la placa de Nazca y la placa continental que están avisando que puede haber un terremoto de grandes magnitudes. Si es arriba de 8, se calcula que dice que pueden haber hasta más de 100.000 muertos, porque muchas construcciones en los cerros y en el área urbana de la ciudad están en un desorden y un caos. Realmente hay que establecer una política de Estado, una política pública de prevención frente al desastre, que no solamente son los pitos y los simulacros, sino tiene que ver también en las construcciones y en las áreas de evacuación que tienen que haber en cada hogar. No es problema solo de la mochilita, pues tiene que haber una serie de previsiones importantes. Como familia tenemos que comenzar a tener cuidado. Entonces, volviendo al tema del hambre, yo creo que estamos analizando este tema, que en estos días ustedes van a ver las noticias que van a ocurrir, porque hay hambre cuando ya suben los precios, no se puede comprar. En estos momentos yo creo, Tito, que vamos a tener que mandarles dos acciones importantes. Uno, por favor, les decimos con todo nuestro corazón, de manera conjunta, les decimos, guarden pan para mayo, busquen un depósito en su casa y guarden como para el tiempo de hambre que viene. Esto es tan importante hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a tener problemas en el tiempo tremendo de la prueba. Hay que prevenir un poco en estos días que de verdad están subiendo todas las cosas y posiblemente se dice que va a haber solamente 2 tipos de gasolina también, Javier. 2 sí. Nada más ya. Entonces, como que todo está apuntando a que va a seguir subiendo las cosas. Decía Javier, hay que ser un poquito prudentes, inteligentes, y comenzar a comprar cosas, víveres no perecibles para tener guardado. Y si por ahí sube, te vas a ahogar algunos. Pero hay un punto más, Tito, que es importante decirlo. ¿Sabes cuál es? Hemos estado acostumbrados a comer 3 veces al día. Es el promedio. Y estamos con una comida, una gastronomía peruana que es tan exquisita y tan especial. Sin embargo, y aquí a esto quiero manifestar, yo creo que vamos a tener que entrar en esos tiempos de escasez a prepararnos para alimentarnos 2 veces al día. Porque vamos a vivir lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo. La gente de mañana a mañana toma un buen desayuno, recorre 1 hora para poder llegar a un lugar para trabajar y luego de ahí solamente mastica una cosa al mediodía suave y vienen en la tarde a las 5, 6, 7 de la noche para prácticamente cenar. En la práctica viene a ser como almuerzo-cena. Y eso va a permitir ahorrar alimentos, porque a eso creo que va a entrar la humanidad. Y desde ahora la iglesia, como dice que nada es del Señor,
sin que antes no lo avise a través de sus siervos, estamos comunicando nosotros en estos momentos esto que va a ocurrir. Por favor, tienen que prepararse. Sí, porque hay veces, lo que pasa es que se han manejado conceptos y definiciones como que un poquito medio equivocadas, no lo sabemos todo, pero creo yo que tratamos de estar finos a la dirección del cielo, al principio de la palabra, y poder decir, pues no, muchas personas creen que un avivamiento viene porque viene así. Hoy en muchos lugares estoy escuchando un avivamiento, pero un pre o algo que antesale un avivamiento es lo que estamos hablando. Así es. Que la misma necesidad hará que no solamente los que van a una congregación clamen, lloren, busquen de Dios, sino la gente que le dio la espalda un día. La gente que dio la espalda sin tomar en cuenta a Dios en su necesidad no va a tener otra cosa que buscar. Y va a activar el versículo, dice, el que me busca de corazón me va a hallar. Impresionante. Y a veces la iglesia está en activismos, tenemos células, campañas evangelísticas, evangelismo planetario, global o como quieran llamarle, y estamos en todo ello, pero yo pregunto, la iglesia, ¿por qué no estamos llamando al arrepentimiento? ¿Por qué no estamos llamando para el problema de la pandemia? ¿Por qué no estamos llamando al problema del hambre? ¿Por qué no estamos hablando acerca de las guerras? Estamos hablando queremos el resultado y estamos siendo ciegos y no nos damos cuenta que el Señor ya ha marcado la agenda en el mundo. Está hablando Dios a través de estas calamidades que también estaban ya profetizadas. Y sobre eso la iglesia tiene que dar una alternativa, tiene que hablarle de parte del reino. Señores, es tiempo que abandonemos la vieja manera de vivir. El viejo hombre está viciado. Eso tiene que cambiar incluso, por ejemplo, las universidades. Las universidades que se crearon hace más de 1000 años, en la mayoría de ellos, eran fruto de las escuelas que se hacían para educar a los reyes. Y la primera cosa que enseñaban los religiosos, que eran los profesores de los reyes, enseñaban teología, enseñaban Biblia, enseñaban palabra de Dios. Hoy Dios ha desaparecido de las universidades. Por eso es lo que nos está pasando en el mundo. Ya no hay amor al prójimo, vemos que cada vez las noticias, ¿qué son las noticias hoy? Muestran solamente el pecado, la violencia, la maldad humana, pero no llaman al quebrantamiento, al arrepentimiento. Todos somos responsables de eso. Claro, porque las comunicaciones en estos últimos años se volvió solamente la ventana, la plataforma para exponer las acciones de personas perversas, malvadas, y que definitivamente ha culturizado a una sociedad para ver estas cosas como algo normal, como algo que tiene que esperar que pase o que les pase para que puedan ser parte de esa cultura, donde definitivamente nosotros no estamos ahí. Nosotros somos una contracultura a esa cultura imperante. Se supone. Pero la pregunta es, ¿cuántos tienen conciencia de que somos una contracultura o esa cultura nos ha absorbido, nos ha captado y solamente le hemos puesto un marco religioso para sentirnos un poquito diferenciados? Pero sigue teniendo dentro del marco, del techo religioso, el lenguaje, la conducta, la actitud, la motivación, la intención, el carácter. Así es. Por eso a mí me encanta cuando Timoteo habla y dice, los tipos peligrosos que vendrán, describe las características. Hombres amadores de sí mismos, blasfemos, orgullosos, crueles, implacables, violentos, sin obediencia a sus padres. ¿Se imaginan? Si no obedecen a los padres, van a obedecer los lineamientos o las leyes de una ciudad, no la obedecen. Y al final vemos dónde terminan, cómo van a terminar. Iglesia amada, preciosa y bella, nosotros somos la novia de Cristo. Amén. Sin arrugas, sin manchas. Vivamos como si Él viniera hoy en este momento, con integridad, con honestidad, con pureza, con verdad, con justicia, con amor. Y preparémonos como si fuera a demorar, porque si no viene nuestra generación, nosotros hemos sido gente que ha establecido y extendido el gobierno del Señor por todo lugar.
Y extender el gobierno de Dios sobre toda estructura de una ciudad, una nación, tiene que ver el extender su amor, su misericordia, su ternura, su piedad, pero también su autoridad, su poder, su influencia y su inspiración. Vienen días difíciles, pero si estamos bien tomados de la mano de Él, vamos a poder pasar estas pruebas. No olvidemos, y estamos en la parte final, no olvidemos que Jesucristo, cuando iba a empezar su ministerio, después de superar las tentaciones del desierto, dijo una frase, unas palabras que son fundamentales para comprender el proceso. Primero dijo, arrepentíos, Mateo 4:17, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de Dios se quiere manifestar, pero la primera manifestación del reino de Dios es el arrepentimiento. Primero arrepiéntete, primero arrepintámonos para que el reino de los cielos se manifieste en la tierra. Y Javier, Las grandes conversiones, las grandes motivaciones vienen, pero vienen por el arrepentimiento. ok, y entendamos lo que es arrepentimiento. En el sector de la iglesia muchas veces se enseñó remordimiento por arrepentimiento. Equivocado. El llorar, el quebrantarme, el humillarme, pero pararme y seguir haciendo lo mismo. La palabra arrepentimiento describe el dejar, metanoia, el dejar algo, para no quedarme en un vacío o un neutro, sino el dejar algo, llámese pecado, inmoralidad, perversión, maldad. Pero para dejar algo yo tengo que reconocer que lo estoy haciendo. Arrepentimiento significa dejar algo por decisión propia. Decido dejar todo eso. Y aperturarme a que algo grande y poderoso viene a mi vida de parte de Dios. Eso es la palabra arrepentimiento original. ¿Para qué debemos dejar? Dejar de vivir prescindiendo de Dios. Eso tienes que hacer. Es un cambio profundo de dirección en tu vida. Ya no puedes hacer nada prescindiendo de Dios para levantarnos frente a un mundo que quiere, creado por Dios, pero que solo fomenta, el hombre fomenta la soberbia que viene desde el huerto del Edén. El hombre quiere ser Dios en esta tierra, quiere ser igual que Dios. El Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él mira desde lo alto, desde el tercer cielo, que solo Él es digno de toda adoración. Hay que dejar ya el ateísmo, hay que dejar ya la idolatría, hay que dejar ya la violencia, dejar para poder realmente que el reino de Dios se manifieste. Definitivamente, añado a lo que dice Javier, el dejar las cosas que definitivamente nosotros sabemos que no contribuyen nada, pero absolutamente nada, a que yo pueda ser una persona diferente, a que yo pueda ser la extensión del reflejo visible en este mundo físico del Creador, del Señor, Rey y Dios Todopoderoso. Amén. Y antiguamente, los grandes monarcas, cuando conquistaban una ciudad o una nación, hacían que les construyeran una estatua, un busto grande, sea de mármol, sea de cemento, sea de metal. Y cuando esa estatua de ellos, de los grandes monarcas, era edificado en la plaza central de una ciudad conquistada, todo el territorio allí y todo el entorno reconocía de que ese era el Señor de esa región, ese era el Señor de ese territorio, ese era el Señor de esa nación y ese era el Señor de esa ciudad. Dios lo creó a usted y a mí con cuerpos humanos y con movimientos y con la facultad de poder hablar, transmitir, comunicar y decidir como su extensión viva de los territorios por donde usted y yo caminemos en la vida.
¿Y sabes qué somos nosotros? Somos lo visible del Creador por todos los territorios habidos y por haber, que deben reconocer que hay un Señor, hay un Dios, hay un Rey, hay un Creador, Él es. Y en nosotros delegó esa responsabilidad. Amén. De poder ser gente que donde va establece justicia, verdad, autoridad, sensibilidad, ayuda y todo lo que el ser humano está buscando en tantos lugares y no los encuentra. Porque donde deben buscarlo, ellos no quieren hacerlo. Y hay mucha gente también en la iglesia que necesita entrar a este principio de dejar cosas, de dejar de seguir al hombre. Le escribí el otro día, muchos nos hemos acostumbrado en la iglesia pre-COVID a traer a los hombres de Dios a la ciudad, pero muy poco nos hemos atrevido a traer al Dios de los hombres a nuestra ciudad. Y creo que en estos días vamos a tener que traer al Dios de los hombres a nuestra ciudad. Javier. Sí, de acuerdo. Solamente que hay que precisar algo muy importante. Acabas de escribir tú cómo se organizaban las ciudades idólatras, ¿te acuerdas? Cuando ponían una estatua. Y justamente la escritura, cuando el Señor le da las tablas de la ley a Moisés, le dijo, no harás imagen de lo que está arriba, ni lo que está abajo, y ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La idolatría es una de las razones por las cuales han venido todas estas pandemias. Entonces, el señorío de Dios, el reino de Dios en la tierra, es justamente, empieza con quebrantamiento, conversión y el fruto que va a haber y que lo que viene después es porque Dios siempre quiere para nosotros todo lo bueno, todo lo mejor. Él incluso dio la vida de su Hijo para que la humanidad sea salva. Él tiene misericordia de nosotros, no nos dio el castigo que merecíamos. Él nos dio un favor inmerecido que es su gracia. Él calmó él calmó su ira a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Todo eso nos indica que al final el objetivo de Dios, la visión de Dios es salvar al hombre, salvarlo, que entienda que sin Él no hay eternidad. Yo creo que ese es el gran mensaje de los grandes movimientos que van a venir en los últimos tiempos. Estas tres cosas que mencionábamos, enfermedad, pestes, guerras y ahora hambre, ¿no es cierto?, son justamente porque Dios quiere que el hombre entienda que estamos mirando lo temporal, lo perecible, y tenemos que aprender a través de estas pruebas, como dice el libro de Corintios. Pablo decía que tenemos que aprender a mirar no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Amén. Ok, bueno, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Queremos bendecir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu casa, tu salud. Y ahí donde tú estás, cierra tu vista. Javier, vamos a orar por las personas. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Gracias por permitirnos haber nacido en esta nación bendita, linda y hermosa del Perú. Sí, Señor. Queremos ponernos delante de tu presencia como intercesores y clamar que nos ayudes. Sí, Señor. Tal vez las cosas ya están dichas, pero te pido que nos fortalezcas, Sí, nos Señor. ayudes. Gracias. Te pido por aquel desvalido, te pido por aquel enfermo, te pido por aquel abandonado, te la pido por aquel huérfano, te pido por esa viuda, te pido por esos pobres. Te pido por esa gente que está atrapada en un mensaje subliminal de mentira, de engaño, de manipulación, de intimidación, En el nombre de Jesús. de codicia y de ambición. Padre Dios, en el nombre de Yeshua, Gracias, Padre. te pido que los fortalezcas, los direcciones, los liberes, los sanes, los restaures. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ayúdanos a poder mantenernos firmes en el camino de nuestro amado, precioso Jesucristo. Ese camino que Él abrió con la muerte en una cruz y derramó su sangre.
No permites que nadie la pisotee, ni nosotros ni nadie. Te pido por las autoridades, basta ya, Señor. Basta ya de poder seguir viviendo como estamos viviendo hoy, con tanta manifestación visible de maldad y la injusticia cubriendo esta maldad, la perversión y la corrupción respaldando estas maldades. Perdona a tu iglesia por haber secuestrado a las personas que tú nos has entregado a las cuatro paredes y solamente hacerles buenos hermanitos y hermanos que solamente traen una visión, una mentalidad de cuatro paredes y no de ser los ministros de este tiempo y de esta generación. Te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Javier. Padre, también me uno a esta oración para poder, Señor, manifestarte que tuya es la honra, tuya es la gloria, tú eres la fuente del poder y la sabiduría y del consejo y de la inteligencia. Te damos gracias porque todas las cosas que ocurren en la tierra no pueden ocurrir sin que tu santa voluntad se imponga. Y sabemos que tú, porque amas a esta humanidad, estás permitiendo todas las pruebas que estamos pasando, de las cuales nosotros, los hombres, somos los responsables. Y te pedimos, Dios mío, que después de ello la cosecha sea la salvación y la vida eterna, el fruto y la bendición en todo tiempo. Bendecimos a cada oyente, a nuestra audiencia que nos ve, y cada uno de ellos sean benditos desde sus hogares. En el nombre precioso de Yeshua HaMashiach, declaramos que la bendición de Dios, tú guardarás a tu pueblo, así como guardaste a Israel el día que el ángel de la muerte recorrió, y donde no había la sangre derramada del cordero en los dinteles de las puertas, había muerte. Tú quieres que la humanidad no muera. Por esa razón, Señor, declaramos, oh Dios, que se levanta una nueva etapa de la iglesia en el tiempo que viene. Un tiempo, en este tiempo, post-COVID, post-terremoto, post-hambre, post-guerra, hay una nueva iglesia, la amada del Cordero, la escogida del Señor. Y gracias porque a través de Yeshua nosotros tenemos entrada al reino y somos la novia del Cordero. Gracias, te damos, Padre eterno, maravilloso Dios. Bueno, nos despedimos del programa ya. Nos vemos el próximo domingo, 4 de la tarde, en su canal, Nativa Te Conecta. Gracias por estar con nosotros y nos vemos. Soy el apóstol Tito Cuba Mendoza, con nuestro amado pastor Javier Ibarra, aquí en Conociendo la Verdad. Nos vemos entonces. Saludos a todos. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.